la verdad que yo estoy muy feliz. Créanme que los líderes, todos aquellos que han terminado también el discipulado, hoy están como diríamos, con el cuchillo entre los dientes, decididos a rescatar almas para Dios. Y la verdad que eso es algo que a mí me llena de gozo, de alegría, porque sabemos que no es un trabajo solamente de nosotros, de los ministros, ¿sí? Sino de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, desde el lugar en que nosotros nos toque estar, ya sea en nuestro trabajo, en el colegio, ya sea en el barrio. Siempre hay un lugar, siempre hay una persona que necesita el mensaje de salvación. Amén. Yo quiero compartirles y poder cerrar. Estuvimos en el mes de marzo, estuve compartiendo, aconsejando un libro, el libro de Proverbios. Hemos terminado el viernes pasado el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos. Habíamos dicho que vamos a compartir un capítulo por día. Así que justamente cuando me tocaba a veces algún devocional, compartía el capítulo del día. Si no lo hicieron y lo quieren hacer, los invito a que puedan leer el libro de Proverbios. Un capítulo por día es algo que tiene mucho contenido de sabiduría, mucho conocimiento que nos va a ayudar a nosotros como hijos de Dios, para poder caminar, como personas que buscan a Dios, que quieren encontrar la sabiduría, que en los momentos de decisiones nos va a hacer falta. Y tener algo tan práctico, algo que sea tan claro para nosotros. Fíjense cómo Dios es claro con ejemplos que nosotros conocemos, ejemplos cotidianos. A veces uno cree que Dios es más como misticismo, cosas, pero no, Él es claro, Él es simple, Él es sencillo para poder enseñarnos. Fíjense el Evangelio, cuando Jesús predicaba, Él daba ejemplos que nosotros podíamos entender. Por eso este libro de Proverbios es bueno que nosotros podamos leerlo y poder atesorar la gran cantidad de sabiduría que Dios permitió que estas personas que escribieron el libro de Proverbios hoy lleguen a nosotros. Y aquellos que ya lo leyeron y quieren volver a leer, ¿sí?, lo pueden volver a hacer. A veces me pasaba que leía un capítulo y había tanto contenido, tantas cosas que desmenuzar, que un día a veces me parecía muy corto para leer un capítulo, pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Incluso ayer en la reunión junto con los líderes, con los hermanos, surgieron varias cosas que hemos aprendido del libro de Proverbios que nos ayudan. Entre la relación entre nosotros, entre hermanos, en nuestra casa, es algo muy bueno. Y para poder cerrar, quiero leer otra vez el libro de Proverbios y con esto les prometo que termino. En el libro de Proverbios, entonces, en el capítulo 26, yo los invito a abrir sus Biblias. Si hay un capítulo que a mí me ha gustado mucho más que otros, es este capítulo. Precisamente quería hablar sobre este capítulo, el capítulo 26, porque podemos llegar a reflejarnos nosotros, o podemos vernos como quizás un espejo. Puede ser que hay cosas que en el capítulo podemos vernos reflejados, y si nos vemos reflejados, es importante que podamos pedirle a Dios un cambio. Amén. Dice el capítulo 26, en el versículo 1 al 3, vamos a estar leyendo. Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Si nosotros leemos completamente el libro de
el capítulo 26, vamos a encontrar tres clases de personas: el necio, el flojo y el lengua larga. Pero hoy vamos a centrarnos en el necio, ¿sí? En otras oportunidades, cuando tengan un poquito de tiempo, puedan leer lo que es el flojo y lo que hace el lengua larga, ¿sí? Pero hoy vamos a centrarnos en esto, en el necio. Cuando nosotros empezamos, si hay un versículo que puede resumir el libro completo de Proverbios, es en el capítulo 1, en el versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es algo que más o menos nos da un panorama de todo lo que vamos a ver en el libro, ¿sí? La sabiduría nos habla de la persona que sigue el consejo de Dios. Dios nos considera una persona sabia, que utiliza el conocimiento de Dios, la palabra, para poder vivir en su casa, en su vida. Aquel que camina en la palabra, Dios lo llama sabio. Una persona sabia, con decisiones sabias. Pero el versículo continúa y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos al sabio y en contraste tenemos al necio, al insensato. ¿Quién es el insensato? Aquel que dice: no existe Dios. Fíjense que el insensato es alguien que no entiende de razones. El necio es alguien que siempre tiene la razón. El necio no podés dialogar, no podés razonar, porque siempre es sabio en su opinión. Eso habla la Biblia acerca del necio. Pero vamos al versículo 1. Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Cuando nosotros hablamos de honra, cuando la Biblia nos está hablando de honra, nos está hablando de un lugar de privilegio, nos está hablando de un reconocimiento. La honra, cuando nosotros damos honra a Dios, es porque Él es merecedor de esa honra. Él ocupa un lugar de prestigio en nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar. Pero también nosotros honramos muchas veces a las personas. Pero este versículo nos dice que no conviene. Así como no conviene la nieve en el verano, ni conviene la lluvia en tiempos de siega, cuando los tiempos de cosecha, si está lloviendo, no se puede. Es algo que no puede estar junto. Lo mismo pasa con la honra hacia una persona necia. Hoy vivimos en una sociedad en donde el necio hoy ocupa lugares de prestigio. Hoy la gente hace famosa a la gente necia. Y no solamente eso, sino que la gente, esta clase de personas, estos necios, publican, exponen su estilo de vida. Y peor aún, muchos queremos a veces imitar ese estilo de vida porque aparentemente lo que vemos o lo que se nos muestra es agradable, es algo bueno. Pero la Biblia dice: esto no conviene. La honra, vemos cómo a través de las redes, en la televisión, cómo hay programas que solamente, ¿sí?, trae contaminación a nuestro corazón, a nuestra mente. Y miramos fascinados a esta gente que vive lejos de Dios, que ni siquiera toma en cuenta la palabra de Dios, que no tiene ni siquiera un tiempo para Dios, para reflexionar acerca de hacia dónde está dirigiéndose su vida. Esta gente es la que hoy nosotros lo hacemos famosos. Pero la Biblia dice: no conviene. El necio cree que siempre tiene la razón. El necio no escucha consejos, no toma en cuenta a Dios en ningún momento, en ningún aspecto de su vida, en ninguna decisión. La palabra nos habla acerca de esto, de que una persona necia dice en su corazón: no hay Dios, no existe Dios, no acepta el consejo. Ustedes van a tratar de razonar con el necio y no va a razonar, no va a entender, no lo va a comprender. Versículo 2. Como
el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición. Así la maldición nunca vendrá sin causa. En otra versión, en la versión NBI, nos dice que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. Pareciera que nosotros venimos hablando acerca del necio y saltamos con otro tema en el versículo 2. Pero no. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. En ese tiempo, en los tiempos antiguos, se creía de que si alguien profería una maldición contra alguien, solo por el hecho de haberlo dicho, se cumpliría. En la antigüedad creían que si una persona profería alguna maldición en contra de otra persona, ellos creían que solamente por el hecho de haber pronunciado palabras de maldición, eso se iba a cumplir. Y no hay que ir muy lejos. También hoy en la actualidad hay personas que creen que les han soltado una maldición, creen que esa maldición solamente por el hecho de que alguien lo dijo, se va a cumplir. Y eso no es más que una especie de superstición, porque solamente por el hecho de que alguien hable mal, que alguien nos desee el mal, ¿sí? No, aquella persona me maldijo. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer entonces? Tengo que protegerme de esa maldición con esta otra. Con esta otra maldición. Entonces hay una guerra de que me maldice, yo también lo maldigo. Esa era lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo se creía que solamente si alguien decía una maldición, se iba a cumplir. En el libro de Números hay una historia de unos enemigos del pueblo de Dios. Esta persona se llamaba Balaam y el rey Balac. El pueblo de Israel estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Ellos en su viaje acampaban en ciertos lugares. Acampaban, estaban un tiempo y luego seguían viaje. Continuaban su viaje, acampaban un tiempo y luego continuaban el viaje. Ellos llegaron a una región cerca de un pueblo llamado Moab. Este pueblo era enemigo. ¿Qué pasa? El rey sentía envidia de lo que veía del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo que estaba escapándose del faraón, se estaba escapando de Egipto, estaba corriendo, escapando hacia la tierra prometida que Dios le había dado. Y ellos habían salido, cuenta la Biblia, con muchas riquezas. Era mucha la cantidad de gente que viajaba en esa caravana y se estaban dirigiendo. Entonces, ¿qué dijo el rey? Esta gente vino a acampar cerca porque quiere tomarme la ciudad. ¿Qué voy a hacer? Voy a contratar a un adivino. Voy a contratar a un profeta de mi pueblo que los maldiga. Entonces ahí este rey, Balac, lo vamos a encontrar, yo los invito a que puedan leer después en su casa, en el libro de Números, capítulo 22. Este rey lo que hace es contratar a un adivino. La palabra en Proverbios, en Números van a encontrar la palabra profeta, pero en realidad es adivino. En Josué, en el libro de Josué, luego a Balaam se le llama adivino. En realidad es un adivino. Contrata para maldecir. Él le dice, bueno, yo te voy a pagar esta cantidad de dinero y vos lo que vas a hacer, te vas a ir a las afueras del campamento del pueblo de Israel y los vas a maldecir. El rey creía que con solo el hecho de que esta persona los maldiga, la maldición iba a caer sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede entonces? Balaam acepta el desafío, acepta el pago
y dice, me voy a ir entonces. Antes de salir, cuando él aún estaba en su casa, dice la Biblia que Dios se le presenta y le dice, no vayas porque ese es mi pueblo, no los vas a maldecir. Él no hizo caso a la voz de Dios. Aún se presentó ante un profeta que no era de Dios. Y llegó la advertencia de que no debía de ir. Él se levantó al otro día sin hacer caso. Fue. Yo los invito a leer esta historia porque pasan cosas curiosas en el camino. Como una persona necia, incluso se pone a hablar con el asno que lo llevaba. Hay muchas cosas que van a encontrar en esta historia. Cómo la necedad de un hombre, a pesar de que Dios te habla, cómo puede la necedad, aún así, ponernos a discutir con un animal. No les voy a contar esa parte para que ustedes lo puedan leer. Dice la Biblia que cuando llega Balaam, se pone en uno de los extremos del campamento, en un lugar alto. Levanta sus manos. Y cuando estaba por maldecir, dice que de su boca solamente salían palabras de bendición. Balac, el rey, se acerca y le dice, quizás no nos entendimos, yo lo que quería era que vos los maldigas, no que los bendigas. Bueno, se fue Balaam, dice, no, me voy a ir a otro punto estratégico. Se fue a otro lugar y desde ese lugar vuelve a levantar sus manos y comienza a bendecir. Comienza a bendecir al pueblo de Dios. Balac estaba diciendo, pero ¿qué está sucediendo? Balaam vuelve nuevamente, 3 veces. Él levanta sus manos para proferir maldiciones sobre Israel. Y dice la Biblia que por 3ª vez bendice al pueblo de Dios. El rey Balac, enojado, le dice, bueno, si no me vas a ayudar, si no lo vas a maldecir, por lo menos no los maldigas, no los bendigas. Si no me vas a ayudar, entonces, ¿para qué te quiero de amigo? Cuando cada vez que él se ponía, ahora yo me imagino, el pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado si ellos se enteraban que afuera había alguien contratado, pagado para maldecirlos? Si ellos se enteraran de que ahí afuera había alguien contratado para maldecirlos. Hoy en la sociedad en la que vivimos, cerca de nuestra casa, en el mismo barrio, o quizás a unas cuadras, o quizás nuestro vecino, podemos encontrar esta clase de gente que nosotros podemos contratar para hacerle un amarre a alguien, que no se escape, ¿no? Un embrujo, alguna brujería, alguien que nos tire las cartas. Tenemos a alguien cerca. Escuchamos, a veces yo escucho esas publicidades medias terroríficas en las radios de los chamanes y de los brujos y de los adivinos, y están ahí cerca. ¿Qué pensaríamos nosotros si nos enteramos de que alguien está pagando a una persona como esta, no sé si son chamanes, brujos, no sé, para maldecirnos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Todas estas cosas sucedían afuera y el pueblo de Israel estaba en su vida. Ellos se levantaban, ¿qué vamos a comer? ¿Quién va a cocinar? A ver quién va a cuidar las vacas, Ellos estaban viviendo su vida tranquilamente, mientras a las afueras Dios estaba cuidando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ignoraba totalmente esta situación. ¿Quién crees que defendía? ¿Quién crees que nos defiende cuando nosotros no sabemos? ¿Quién crees que a nosotros nos cubre? Dios cubría a su pueblo, mientras su pueblo no estaba ni siquiera enterado. Había alguien que quería maldecir. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. No tengamos miedo si nos enteramos de que el vecino, el compañero,
nos está haciendo una brujería o nos está haciendo algún trabajo porque no nos puede ver, porque algo nos quiere hacer, porque nos quiere dañar como hijos de Dios. No hay que tener miedo a estas cosas. Satanás no es la contraparte de Dios. Satanás no es del tamaño de Dios. Satanás no tiene el poder de Dios. Satanás no es el enemigo de Dios. No es un contrincante para Dios. No tiene el poder que tiene Dios. La oscuridad no puede permanecer donde hay luz. No es si hay más oscuridad, vamos a contraatacar a la luz. No. Cuando se enciende la luz, dice que la oscuridad automáticamente desaparece. Donde está la presencia de Dios, los demonios huyen, no pueden estar. No pueden estar donde está la presencia de Dios. El enemigo no es del tamaño de Dios. Si nosotros, que fuimos salvados, fuimos sido santificados, fuimos justificados, fuimos sido glorificados ante Dios, entonces podemos decir, como dice en el libro de Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se animan a decirlo conmigo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No nos va a librar del embrujo del chamán del barrio? ¿No nos va a librar del adivino, del hechicero, del compañero de trabajo que nos quiere hacer un amarre? ¿No nos va a librar? Dios nos libra, Dios es el que nos cuida. A veces tenemos ese miedo a las maldiciones. No, porque me va a maldecir, yo algo tengo que hacer. Dios es mucho más grande, no es ni siquiera nada para Dios. A veces nosotros creemos que por el solo hecho de que alguien nos diga, eso se va a cumplir. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, cuando tú creíste en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la obra de Cristo en la cruz. Él te libró. Él me libró a mí de la maldición más grande que hay hoy en este mundo. Existe una maldición. La maldición sin motivo no llega a su destino, pero sí hay una maldición. Hay una maldición sobre este mundo, hay una maldición sobre las personas. ¿Cuál es esa maldición? La Biblia dice que todo aquel que pecare, morirá. Esa es la maldición. Esa es la maldición más grande que hoy está sobre las vidas de las personas que no conocen a Dios. Todo aquel que ha pecado debe morir. El pecado nos lleva a la muerte, pero el Dios que me creó, el Dios que me ama, me libró de esta maldición, me libró de esta condenación. De la única maldición que nosotros debemos de temer es esa maldición. Que todo aquel que peca, aquel que no ha reconocido a Jesús en su corazón, hay una maldición sobre tu vida. Si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, hay una maldición sobre tu vida. Y es mucho más peligroso. Y esa maldición sí se va a cumplir. Esa maldición sí se va a cumplir. No la maldición, que no consiga trabajo, que choque con el auto, que se enferme. No, esas maldiciones no llegarán. Hay una maldición. Si Dios nos rescató de esa maldición, si hoy nosotros somos salvos, si hoy estamos aquí salvos de esa maldición, ¿no nos va a librar del chamán del vecino? Balaam no logró maldecir. No logró. Ustedes lean, pero ya les voy a contar el final de la historia. No logró maldecir. No pudo soltar la maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces Balaam le dijo, bueno, devolverme la plata. Balaam pensó y dijo, no, pero yo sé cómo podés hacerlo caer. No podemos maldecirlo. No hay maldición que llegue sobre su vida. Pero sí le dio un consejo Balaam al rey Balaam.
Preséntale mujeres, preséntale alcohol, llévalo a las fiestas. Muchas veces nosotros estamos más preocupados por las maldiciones. Muchas veces nosotros estamos preocupados por lo que puede hacer el hechicero, por lo que puede hacer el adivino. Pero yo estoy dándole riendas sueltas a mi carne. Estoy en lugares que no debo estar. Estoy mirando cosas que no debo de ver. Y eso a mí me tiene derrotado. No es la maldición de alguien, es mi propia carne. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí les dio una estrategia. Preséntale mujeres, invítalos a fiestas, orgías, desenfreno, que le den rienda suelta a su carne. Y fíjense lo que pasa. El pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel cayó en esas tentaciones. El enemigo más cercano que nosotros tenemos y que siempre nos acompaña es nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿A dónde estamos? Eso es lo que nosotros deberíamos de preocuparnos, o más bien, deberíamos de ocuparnos de eso, de no darle riendas sueltas a la carne. Si aún así, aún nos cuesta creer de que Dios puede librarnos de la maldición, ¿nosotros realmente creemos entonces en Dios? ¿Nos hemos rendido a Él? ¿Hemos rendido nuestra vida? ¿Hemos rendido nuestro corazón a Él? Porque si no es así, si aún no hemos rendido nuestra vida a Dios, la maldición más grande sobre tu vida aún está en tu vida. Si nosotros no nos hemos rendido a Dios, la maldición más grande aún está latente, y esa maldición sí se va a cumplir. Pero Dios nos da una salida. Dios nos da su vida para que nosotros vivamos por medio de Él en nuestras vidas. Versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Lo que lo motiva al asno, al burro, al caballo a moverse no son los razonamientos, es el látigo. El látigo motiva al caballo a moverse. Es más, yo no lo sabía cuando anduve en caballo. El que me enseñaba me dijo, ni siquiera a veces hace falta que le pegues, mostrarle por el costado el rebencho, la fusta, y vas a ver cómo comienza a correr. A veces no hacía ni falta. ¿Pero por qué? Porque ya conoce el látigo. ¿Qué es lo que lo motiva al caballo a moverse? El látigo. ¿Y qué dice sobre el necio? Y la vara para la espalda del necio. Yo no estoy dando autorización de que agarren una vara al necio, ¿no? Este no entiende. Y dijeron el domingo en la iglesia que hay que darle varazos al hermano que no entiende. Ya me imagino el domingo todos marcados acá, ¿viste? Que el esposo no levantó la toalla, no tendió la cama. El hijo no hacía la tarea y veníamos todos como tigres acá. No, la vara lo que nos está hablando a nosotros es de la disciplina. Es de la disciplina. La vara nos habla acerca de una disciplina. Lo que motiva al necio, es la disciplina cuando llega la situación difícil. Yo le puedo hablar al caballo y poder darle todos los pros y los contras que tiene el caballo si me obedece, pero no va a entender de razones. La única forma es con el látigo, y así es el necio.
vamos a hablarles con palabras de amor. Vamos a hablarle cada domingo, cada viernes. Uno lo invita, te invito a la reunión de oración, te invito al culto. Vení, vamos a orar, vamos a escuchar de la palabra, vamos a rendir nuestro corazón. Pero el necio, esas palabras no le llegan. ¿Qué es lo que le llega al necio? La circunstancia difícil. Al necio no le motiva la razón, no le motiva el honor, no lo mueve el amor. Al necio lo motiva la circunstancia. Al necio lo motiva la vara sobre su espalda. Mientras yo leo, pienso y digo, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Tan necio soy? Porque muchas veces me he encontrado en esta situación. Dios me ha hablado con amor, Dios me ha aconsejado, Dios ha traído palabras de amor, Dios me ha traído palabras suaves, Dios me ha enseñado, me he quebrantado, he visto milagros. Pero la circunstancia fue la que me motivó en ciertos momentos. Fue la circunstancia difícil lo que a mí me motivó. Dios nos está dando razones a nosotros. Dios hoy nos está dando razones y trata de razonar con nosotros. Por medio del amor, Dios trae su palabra. Por medio del amor, Él nos trae las bendiciones. Y Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero juntar como la gallina junta su polluelo, pero ustedes no quieren. Líbrate de eso. Librémonos de eso. Librémonos del momento difícil, de la dificultad. No hasta llegar a una sala de urgencias. No esperemos llegar a una sala de urgencias para correr a Dios. No esperemos tener una situación difícil, una enfermedad terminal para correr a Dios. ¿Cuántas veces nos han hablado? ¿Cuántas veces con amor nos han ido a visitar y nos dijeron, hermano, orá, ten un tiempo, dedicarle, son 2 horas a la semana. Hay que levantarse un poquito temprano, pero tampoco es tan temprano. Vengan a la reunión de oración. Vengan, ríndanse. Con amor Dios te llama, con amor Dios nos está llamando. Pero no, a veces queremos esa vara, a veces queremos la situación difícil. Miren lo que dice en Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Dios le está hablando a David y le dice, Salmos 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. A veces no son las palabras, sino que es la disciplina. Pero Dios dice, te haré entender. Te haré entender. Vamos a entender. Ya sea por las palabras de amor, o sea por la situación difícil, Dios a nosotros nos está diciendo hoy, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios no se va a dar por vencido. Si hoy estás aquí, si hoy nosotros nos encontramos aquí, no sé cuál es lo que te motivó. Si fue la vara sobre la espalda o fueron las palabras de amor. Pero Dios dice, te haré entender. Vas a entender. Me voy a dedicar a observarte, a mirarte, a seguirte. No te voy a dejar, pero te haré entender. Voy a hacerte entender. Versículo 9. No seáis, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser
sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender. Te haré entender. Yo te voy a enseñar el camino. Yo voy a poner mis ojos sobre ti y te haré entender. Dios lo que quiere es librarnos de la maldición más grande que hay sobre nuestra vida. El Señor quiere librarnos de la maldición más grande que hoy está operando sobre este mundo. Dios quiere librarnos de eso. Pero de alguna forma Él nos tiene que hacer entender. De alguna forma nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. No esperemos ser como el necio. No esperemos ser una persona que nos motive el dolor, que nos motive la circunstancia. Hoy Dios trae una palabra a tiempo para que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Para nosotros, ustedes pueden ocultarnos cosas. Entre nosotros podemos ocultarnos. Podemos mentir. Pero a Dios, si hoy estás aquí, Dios te va a hacer volver por amor o con disciplina. Pero Dios ya ha puesto su mirada en cada uno de ustedes. En ustedes y en su familia. Oremos a Dios para que podamos entender con palabras de amor y no con circunstancias. David, en el mismo capítulo, unos versículos antes, él habla acerca de esto. Cuando él ocultaba su pecado. Cuando él ocultaba su pecado, dice que él se sentía enfermo por dentro. Había una enfermedad adentro, hasta sus huesos. Y en forma de poema, él le dedica esto a Dios. Yo se los voy a leer en la versión lenguaje actual. Esto dice David: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Cuando ocultamos algo a Dios, cuando mantenemos algo oculto a Dios y no se lo queremos entregar, eso provoca dolor, momentos de llanto. Nunca han llorado hasta que se cansaron, hasta que se durmieron. Nunca han sentido ese dolor. Pero, dice David, pero cuando lo entregué, cuando decidí reconocer de que había algo en mí, tú me perdonaste. A veces no queremos confesar a Dios porque creemos que Dios nos va a perdonar. Pero cuando nosotros confesamos, como dice Dios, como dice David, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Yo los invito a ponerse de pie. En este breve mensaje quiero que podamos sacar cosas para nosotros. A veces nuestra mente pasa y decimos, bueno, esta prédica va justo para aquella persona que es medio necio. Pero no, es para nosotros. Dios nos habla. Dios quiere, con amor, nos quiere enseñar. Antes que lleguen los días malos. Busca a Dios ahora, antes que llegue el día malo. Antes que llegue la circunstancia difícil y que no sepamos qué hacer, que pareciera que ya el tiempo no alcanza, no hay tiempo para llegar a Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo, y llamamos a uno y llamamos a otro pastor y llamamos a un hermano. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Muchas veces con necedad de nuestro corazón le hemos dado la espalda a Dios, hemos ocultado cosas en nuestra vida, pero mientras sigan ocultas, mientras que nosotros creamos que están ocultas, mientras que nosotros pensemos que podemos ocultarle algo a Dios, porque a Dios
Nada se le escapa. Dice la Biblia que Él puso sus ojos, su mirada sobre nosotros. Él sabe lo que hacemos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sus ojos están puestos sobre nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de la maldición más grande que puede haber. Vamos a seguir comportándonos con necedad y decir no hay Dios. Dice David, se secaron mis huesos. Se secaron mis huesos por culpa del pecado que no confesé, simplemente por ser rebelde, porque no quería, simplemente porque no quería reconocer que estaba en falta. Pero cuando le entregué mi vida a Dios, cuando le entregué mi pecado, cuando le entregué mi situación, cuando le entregué mis debilidades, Dios me perdonó. Dios me perdonó. El perdón está en este momento. El perdón está aquí, en este lugar. Yo los invito a cerrar sus ojos. Si hoy hay personas en este lugar que aún no han entregado su vida a Dios, que no han entregado su vida a Cristo, que sienten algo en su corazón que deben de entregarlo a Dios o que deben entregar de su vida a Cristo, es el tiempo que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Vamos a confesar a Dios nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Cerremos nuestros ojos y aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón, los invito a repetir conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido perdón. Sé que tú moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación. Entra en mi corazón, límpiame, sálvame, dame una nueva vida en ti y que tu Espíritu Santo me guíe hacia mi propósito. Te doy gracias por hacerme tu hijo. Amén. Si hoy hiciste esta oración de todo tu corazón, creyendo a Dios, créeme que la maldición más grande que puede haber sobre esta tierra ha sido quitada sobre tu vida. La maldición más grande que puede haber no es la que puede dar el brujo, no son las maldiciones que puede decir alguien, no. Dios nos acaba de librar de la muerte eterna, de la condenación eterna. Él nos acaba de dar su salvación, Él acaba de limpiarnos. Y si hiciste esta oración, los ojos de Dios ahora están puestos sobre tu vida. Dios no te va a dejar escapar. Con amor Él te va a enseñar. Con amor Él te va a ministrar. Con amor Él te va a edificar. Entreguémonos a su amor. Entreguémonos a su palabra de sabiduría. Y vamos a ver cómo Dios va a transformar nuestra vida. Adoremos a Dios y preparémonos para la cena del Señor.